Señor Jesús, te damos muchas gracias por la libertad para escuchar tu palabra, para meditar en ella y para que nos sirva de enseñanza para vivir como tú quieres. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y que la fijemos en el corazón para vivir conforme a tu voluntad. Señor Dios, gracias por tu amor tan grande. Bendice a todos los hermanos que están haciendo otras actividades para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hay dos cosas que en la Biblia se señalan siempre. Una es conocer y la otra es hacer. Entonces, conocer es un acto que entra en todo nuestro cerebro y recibimos enseñanza, conocimiento, pero hay otra área que es la voluntad. Yo aprendo algo y luego voy a tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Todos podemos tener conocimiento, pero no todos podemos tener la voluntad de hacer lo que se entiende. Por eso pasa tantas cosas. Siguen muriendo personas por accidentes de motocicleta. Por lo mismo. Saben que el casco es una cosa dura, acolchonada por dentro para que cuando caiga la persona se quebre el casco y no su cabeza. Sin embargo, seguimos viendo que se escucha el mensaje, usa el casco y no decide. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes, el plan, ¿de qué vas? Es el único camino eterno que el hombre, bajo el cielo a los hombres. ¿De qué sirve que pueda hacerse eterna? Y el que no cree, pues es el yo ya entendí, ya no me lo estoy repitiendo. Bueno, ¿por qué no lo hace? Ya no hay tenemos que tener reverencia delante de Dios y hay personas que no tienen reverencia a Dios. Cosas, bueno, pues, no es que no lo sepan, es que no quieren hacerlo. Oremos entonces para conocer y hacer la voluntad de Dios. Y esta es una batalla de todos los seres humanos. Antes de Cristo, más bien hacíamos lo contrario a la voluntad de Dios. Y ahora en Cristo, batallamos por hacer la voluntad de Dios, batallamos, pero nos esforzamos más por hacer la voluntad de Dios. Ahora, el apóstol Pablo escribió esta carta a los colosenses, a Colosas, en esta ciudad. Cuando él estaba preso, él estaba encarcelado. Y ustedes pónganse a pensar, entonces que no hay ninguna razón para decir, no puedo leer la Biblia, no puedo orar por otros, no puedo escribir. No, él estaba en la cárcel, pero él no ponía sus ojos en sus problemas. Hay muchas personas que nomás están quejándose. Pero no me das esto, yo siempre te he pedido esto, nadie me quiere. O sea, gente que está batallando con su problema. Es que yo no puedo hacer aquello, me impiden todo, me estorban. Pablo no estaba así. Pablo estaba pensando en los que habían creído que estaban en Colosas, en Éfeso, en Corinto, y escribe cartas. Bueno, entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Para qué lo hace? Escribe para que se esfuercen en poner su mirada en las cosas de arriba, las cosas de Dios, y permanecer firmes, conociendo su voluntad, viviendo y agradándole en todo. El propósito de Dios entonces es, conoce para vivir, conoce para aplicar. Tenemos que orar porque el cristianismo se está extendiendo, decía un escritor, muy grande, muy extendido, abarca muchísimo, pero su profundidad es muy pequeña.
No tienen profundidad esos cristianos. Lo que Dios quiere es que tengamos conocimiento con profundidad para que no nos engañe el mundo. Hoy vamos a hablar de que conocer y hacer la voluntad de Dios es necesario. En esos tiempos se hablaba de que Jesús no era Dios. Y entonces Pablo escribe a la iglesia de Colosas para que se fortalezcan en su fe. Ahora hay sectas que dicen que Jesús no es Dios. Y también hay que aprender la palabra para estar firmes. Entonces empezamos en el verso 3 y dice aquí Pablo en plural. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando, damos gracias a Dios. Pablo no era una persona solitaria. Tenía compañeros en el ministerio y trabajaba por las iglesias que se fundaban, como era Timoteo, como era Silas. Y Romanos 16 habla de muchísimas personas. Bueno, hay varias personas, no muchísimas, hay muchas personas que hacían trabajo con Pablo y lo ayudaban. Entonces Pablo ora por todos los que habían creído en Colosas y ora dando gracias. Una de las cosas que tiene uno que hacer es dar gracias. Siempre dar gracias. Y luego pedir. Hay personas que se quejan que no tienen un vaso rosita, pero pues tienen agua. ¿Y qué es más importante? ¿El vaso o el agua? Y hay personas que están renegando por las cosas materiales. Lo que vemos aquí es que él siempre da gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego empieza a hablar del testimonio de los colosenses. ¿Qué hacían los colosenses? Dice en verso 4, habían oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ellos eran cristianos fervientes, tenían fe y amaban a todos los cristianos. Eran personas dispuestas a ayudar, pues dispuestas a servir. Y su testimonio se iba extendiendo y algunos les decían a los cristianos, los del camino. Estos son del camino. Bueno, estas personas tenían esperanza. Pues, ¿por qué? Porque oyeron y creyeron en Cristo Jesús. ¿Y qué era lo que creían? Que había una esperanza, al verso número 5, a causa de la esperanza que está guardada en el cielo, en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, hay una esperanza en los cielos. Y entonces cuando uno va llegando a esa edad madura y a esa edad donde los contemporáneos están muriendo, uno dice, oh, creo que ya me lo sigo yo. Pero la esperanza de estar en los cielos es algo que nos alegra. Nosotros vamos a partir un día, pero tenemos la seguridad de la salvación en los cielos que hemos escuchado por la palabra del Evangelio. Entonces un cristiano verdadero no se angustia cuando envejece. Al contrario, dice, creo que estoy pronto a partir. Y eso es algo muy, muy saludable para nuestra fe. Dice ese Evangelio, verso 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que lo oíste y conociste la gracia de Dios, en verdad. El Evangelio no se va a detener. Aunque la maldad aumente, la gracia sobreabunda. No pasa nunca el pecado por encima de la gracia. Entonces, la palabra de Dios es que el tiempo que está sucediendo ante tanta maldad es la oportunidad que está dando a las personas que se arrepientan y vuelvan sus ojos a Cristo y pidan perdón por sus pecados y que ellos lleguen a tener una salvación verdadera y eterna. Ahora, no son muchos. Desde tiempo atrás fueron pocos los que siguieron a Jesús. Pero la esperanza está para todos, para todo aquel que en él cree. Y se sigue extendiendo, se sigue avanzando. Me gusta el verso 6 porque dice, lleva fruto y crece. Lleva fruto es algo muy bonito.
su vida empieza a dar muestras de gozo, paz, paciencia, amor, fe, benignidad. O sea, empieza a tener algo que la gente dice, ¿cómo has cambiado? De ser una persona rebelde, insolente con los padres, les gritabas, ahora es una persona amable y que les ayudas y hasta les trabajas y les das dinero. ¿Quién hizo ese cambio? Solo lo puede hacer Dios a través de su Espíritu Santo por medio de su palabra. Pero si no lo hace Dios, pues no lo puede hacer ninguna otra persona. Bueno, aquí podemos ver que dice, verso número 7, que tenían un pastor. Ese pastor se llamaba Epafras, no tiene acento, Epafras. Y dice, era nuestro concierto amado, un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces el pastor era reconocido y él reconocía, verso 8, que también ellos tenían amor en el Espíritu. El pastor podía animar a la iglesia y la iglesia podía creer en Jesús y animar a otros. Y entonces la iglesia no era solamente los que estaban dentro, sino los que iban creyendo poco a poco por el testimonio de ellos a otras personas. Y eso es llevar fruto. Iban cambiando y su amor era evidente. Entonces oremos porque podamos llevar fruto para la gloria de Dios. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, yo quiero conocer la voluntad de Dios y segundo, lo voy a hacer. Voy a hacerlo. Si alguien quiere ser bendecido, pues lea la Biblia en Mateo capítulo desde el 5 hasta el 7, las bienaventuranzas, y hágalas. Si alguien no hace lo que Dios quiere, pues ¿cómo va a ser feliz? Está haciendo lo que bien quiere, pero no hay otra más que la felicidad está en creer en Jesús, en conocer y hacer la voluntad de Dios. Y bueno, dice aquí que la oración de Pablo, a partir del verso 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos, no dejamos de orar por vosotros. Y quiero que sepa una cosa, tal vez tú no puedes visitar a muchos lugares, a muchas personas, pero puedes orar por ellos. Y a veces nos dan algunas noticias de oración. Por ejemplo, van a operar a José Luis el sábado en el hospital regional. Oremos por José Luis. No vas a ir a visitarle. José Luis es el esposo de Rosario, hermana que tiene que usar andadera y a ruedas. ¿Qué podemos hacer? Entonces, orar. La oración, hermanos, es una herramienta que Dios dejó para hacer su voluntad. Nosotros oramos y pedimos las cosas y Dios está contestando. Entonces dice, tenemos que estar siempre orando y pedir, dice el verso 9, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Conocer la voluntad de Dios. Yo quiero preguntar, ¿es la voluntad de Dios que una persona esté en un templo distraído? No. Sin embargo, aunque se sepa la voluntad de Dios, si una persona no quiere poner atención, se distrae y se distrae y se distrae y no pone atención. Y eso es personal. Dios lo que quiere hacer es que pongamos atención. Entonces, ¿qué podemos hacer? Oremos por estas personas que se distraen y que no ponen atención para que lleguen a conocer. Dice aquí, sed llenos de la voluntad de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios, y dice en toda sabiduría, inteligencia espiritual, y luego dice el verso 10, para andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces hemos dicho que andar es muy diferente a estar. O sea, yo ahorita estoy aquí, pero ¿cómo me voy a portar saliendo de aquí? Yendo a mi casa, yendo acá, yendo allá. ¿Cómo me porto? Pues todo el tiempo la oración de Pablo es que andemos como es digno del Señor. Andemos. La misma cara que tenemos de honrar al Señor, de aquí con las personas. Y vieran qué maravilloso es ver cómo las personas
tratan diferente a uno, practíquelo. ¿Está usted en algún asunto? Esté orando, di, Señor, ayúdame, salude bien a la persona, sea respetuoso, ore por ella, en silencio, por supuesto, y van a ver el cambio. Es muy diferente a que cuando alguien llega al estilo, aquí es donde estoy, y enojados. Hermanos, Dios quiere no solamente que conozcamos, que oigamos, sino que andemos como es digno del Señor, y luego dice aquí, agradándole en todo. Tal vez, hermanos, no podemos ser moneditas de oro. Quiere decir que no podemos caerle bien a todos. Y siempre va a haber personas así, que te vean y les da sentimiento, les da enojo de verte. Pero tú no te fijes en eso. Fíjate en qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que ames a todas las personas, inclusive a tus enemigos. ¿Se dan cuenta? La oración de Pablo para los colosenses era: anden como es digno del Señor, agradándole en todo, y no solamente agradándole, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, conocer, conocimiento y obediencia. Tenemos que juntar las dos cosas. Si una persona conoce, pero no obedece, no le va a servir. Porque la Biblia dice que tenemos que ser oidores, entendedores y hacedores de su voluntad, ¿verdad? Si una persona oye pero no hace, pues no tiene una fe viva y una fe muerta que no le va a salvar. Y luego aparte dice, aparte de que están ustedes llenos del conocimiento, que andan, como es digno del Señor, llevan fruto y están creciendo en el conocimiento de Dios, dice el verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder. ¿Cuál poder? No el nuestro. ¿El poder de quién? De Dios en nosotros. Ustedes recuerdan en Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Para qué es el poder? Para ser fieles, para predicar. Y entonces olvidamos aquí de que a mí me da miedo hablarle a las personas. Pues estás viviendo sin conocimiento que Dios te da el poder para que tú les hables. Y al hablarles, el Espíritu Santo va a trabajar en ellos. Tú no tienes que quedarte todo el día y todos los días a ver qué hace Dios. Tú tienes que predicar, anunciar el Evangelio y confiar en el poder de Dios y Él va a hacer la obra. Y ten paciencia. ¿Cuánto nos desesperamos porque no entienden, no obedecen? Bueno, oramos y seguimos adelante con gozo. Verso 12, con gozo. Un cristiano no anda enojado o sí, pues amargado, ¿verdad? Rezongando de todo. No, un cristiano vive con gozo y además que tiene gozo, da gracias al Padre. ¿Por qué da gracias? Porque nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. ¿Y cuál es la herencia? La salvación, la vida eterna, el perdón. Muchas personas nos ponemos alegres cuando dicen, en tal fecha voy a viajar a tal lugar y espero que me la pase muy bien. Bueno, estar con Cristo, ir con Él, es muchísimo mejor. Entonces tenemos que estar siempre con gozo, dando gracias al Padre, ¿verdad? Porque Él nos permitió la salvación. Número 13, otra cosa que tenemos que aprender a dar gracias es que nos libró de la potestad de las tinieblas. Ya no estamos bajo el poder de las tinieblas. Entonces yo no puedo decir, es que no puedo cambiar. Y yo te voy a decir, sí es cierto, no puedes cambiar. El único que te puede cambiar verdaderamente es Dios. Deja que te cambie. Entonces pasa el tiempo y uno va siendo transformado por la obra del Espíritu Santo y entonces nosotros estamos dándonos cuenta
que ya no tiene poder las tinieblas sobre nosotros, y nos damos cuenta en el verso 13 que nos ha llevado, nos ha trasladado, nuestro nombre está escrito en el reino de su amado Hijo Jesús. En el libro de la vida, ahí está nuestro nombre. Hermanos, eso es maravilloso. ¿Qué les parece? Fíjense, desde el momento que le dicen, ¿qué les parece? Ustedes tienen que hacer como una reflexión interna y decir, estoy más contento con tener a Cristo que todas las cosas que me han sucedido bonitas en la tierra. Porque todas las cosas bonitas en la tierra son eventuales. Se acaban. Acabamos de vivir una fiesta de gozo, de servicio y de evangelismo en lo que fue la semana, bueno, los 2 días, 3 días de evangelismo y entrega de silla de ruedas. Muy bonito. Yo espero que podamos poner ahí en la computadora las fotografías y ustedes vean la alegría. Eso es bonito. Tal vez se haga el año que entra. Pero hermanos, la vida eterna es más que eso. Es más que eso. Bueno, entonces podemos ver aquí nosotros que nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, y concluye el verso 14 diciendo, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo ya no voy a ser acusado por Dios. El acusador, que es Satanás, me va a acusar, pero Cristo es mi abogado defensor y va a decir, todo lo que dijo Satanás es cierto, pero yo pagué con él, por él en la cruz, por sus pecados, y él creyó. Entonces él es salvo. Tenemos un abogado defensor que es Jesucristo, y por él tenemos redención por su sangre, por su sacrificio, tenemos perdón de pecados. Entonces tenemos que concluir en algo. 1, todos debemos orar unos por otros, pero especialmente por los que recién han nacido de nuevo en Cristo. El que nace de nuevo en Cristo o que quiere nacer, hay que acercarnos con él. Entre nosotros hay algunos que recién están conociendo el Evangelio. Oremos por ellos. Y luego también debemos orar para conocer la voluntad de Dios y así vivir como es digno, agradándole en todo. Si yo conozco, es para cambiar mi vida. Amén. Y esos momentos difíciles de la vida real tienen que ser vencidos en oración y en obediencia. Y lo último, también es muy importante, debemos rechazar todo lo que no es su voluntad, dicha en enseñanzas falsas. Todo lo que digan enseñanzas falsas, yo tengo que decir tajantemente, no quiero, no acepto, no estoy de acuerdo. Me quedo con Cristo. Eso es lo que tenían que hacer los colosenses. Ahora tenemos ideologías que nos quieren decir, cada mundo, no, cada cabeza es un mundo, cada quien puede pensar como quiera. Si una persona piensa que es un perro, pues va a ser perro. Si una persona piensa que es hombre y es mujer, pues va a ser mujer o va a ser hombre. Y eso, hermanos, no tenemos que aceptar. Tenemos entonces que conocer la voluntad de Dios y rechazar todo aquello que no sea su voluntad y hacer lo que sí es su voluntad. Amén. Pues vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias por tu infinita bondad, porque lo que quieres es que conozcamos tu palabra, conozcamos tu voluntad y que nos esforcemos en hacerla. Tanto para los nuevos como para los que estamos ya de años, necesitamos permanecer en comunión contigo, escuchando tu palabra y obedeciéndola. Te rogamos, Señor, por nosotros, porque nosotros seamos fieles y podamos ser quienes oran por otros que están conociendo y llevando el Evangelio a quienes no lo tienen. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia en Cristo Jesús y porque no depende de nosotros, sino depende de tu poder, tu gracia en Cristo, y solamente lo que pides es que tengamos fe que se muestre con obediencia. Te damos gracias y te pedimos que tú contestes las oraciones que vamos a hacer en estos momentos para que tú seas glorificado y creído y que sigas obrando en la vida de las personas.
Damos gracias y te lo suplicamos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén.